consumir productos de origen vegetal es más saludable para el medio ambiente que los productos de origen animal. Hoy voy a meterme en un terreno que mucha gente considera pantanoso, y aun siendo científico voy a hacerlo evidentemente porque, bueno, lo considero total y absolutamente necesario. ¿Está bien? Hoy vamos a hablar justamente de algo, pues, bueno, bastante característico, ¿no? Algo muy especial y que sinceramente mucha gente del gremio espiritual, bueno, quizá no tanta, va a empezar a entender, ¿vale? O va a empezar incluso a meterse en esta situación que voy a contar, y que sinceramente la ciencia está empezando a darse cuenta de que esto realmente es así. ¿Está bien? Antes de nada, si me estás viendo desde Facebook e Instagram, pulsa seguir y me gusta. Si por el contrario me estás viendo de YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, sí que sí, señores, comenzamos. Amigos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos. Mi nombre, como ya conocéis, es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios, ¿vale? Pero antes de nada, recuerda, este es el motivo por el que consumir alimentos de origen vegetal es mucho más saludable para el medio ambiente que de origen animal. Y vamos allá. Bueno, hoy vamos a comenzar la explicación, la parte científica, que se encuentra aquí, justo en Revolución Industrial 0. Se encuentra justamente aquí dentro. ¿Está bien? Revolución Industrial 0 es la segunda parte, como vemos, de Mente Ecologista, y viene a decir algo que es súper interesante. Viene a decir, para que vosotros me comprendáis, que cómo debemos alimentarnos en base a la ecología, ¿vale? Porque la alimentación es una industria que afecta mucho al propio medio ambiente. No os lo vais a creer, ¿está bien? Pero es así, realmente es así como funciona. Entonces, las diferentes industrias son las que afectan al medio ambiente. Y en función de qué tipo de industria va a producir uno u otro impacto medioambiental. Entonces, por esa razón es muy importante aprender todo esto. ¿Está bien? La industria alimenticia está compuesta por la industria agrícola, que de hecho es la más grande, y por encima la industria ganadera. ¿Está bien? Sí que es cierto que hay otro tipo de industria, como la industria, por ejemplo, que se dedica al cultivo de la miel, la industria que, por ejemplo, se dedica a la piscicultura, ¿vale? Y bueno, pues un poquito más de todo. Pero ya son industrias, digamos, especializadas. Pero en este caso estamos hablando de industrias más genéricas. Y la principal de todas es la industria alimenticia. Si recordáis, porque esto lo hemos visto en otros vídeos, la pirámide trófica, es decir, la pirámide del alimento, tiene forma justamente de pirámide, y en la base es donde se encuentra la mayor población. Curiosamente, la mayor población son justamente las frutas, o sea, los vegetales, las plantas. Y las plantas nos proporcionan fruta, verdura, cereales, hortalizas, raíces, legumbres, ¿vale? O sea, todo, prácticamente de todo. Verdura también, ¿vale? Y si os fijáis en la madre naturaleza, es justo el escalón más grande de todo. Este es el escalón más grande de todo. ¿Está bien? Entonces, justo por toda esa razón, todo eso que ocupa, necesita que ocupe eso para que pueda sostener la pirámide. Cuando uno va a construir un edificio, si por ejemplo eres arquitecto, resulta lo siguiente. Resulta que la base tiene que ser sólida, tiene que ser grande. Ya te preocupará de hacer en la punta una parte súper estrecha por geometría y también, evidentemente,
por estática, ¿no? O sea, esto está más que claro, ¿no? Evidentemente. Tienes que sostener, de hecho, todo el edificio antes de que se venga abajo. Entonces, justamente por esa razón, la base de la nutrición en la pirámide trófica son las plantas. Todos los productos que proceden de las plantas. ¿Está bien? Déjame justamente aquí debajo si te está pareciendo interesante todo este contenido, porque quiero saber, ¿vale? Y por encima se encuentran los productos de la industria ganadera. Es decir, son productos, ¿vale?, que se alimentan de la industria ganadera. Y es que, esto no sé si lo sabías, pero de toda la superficie que utiliza el ser humano con el objeto de poder alimentarse a nivel planetario, ¿no?, a nivel mundial, un 70% aproximadamente, ¿vale? Un 75% por ahí más o menos y tal, o un 75-80% y tal, es utilizado única y exclusivamente para alimentar a todas las especies, o sea, a toda la industria ganadera. Estamos hablando de la terrestre, porque luego la marítima tiene otro camino y otras consecuencias, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre exactamente con todo esto? Bueno, pues lo que ocurre, señores, es algo bien fácil. O sea, lo que ocurre es algo muy sencillo. Y es que resulta, señores, que si el 70 y pico % de toda la superficie que estamos utilizando con el objeto de que podamos alimentar a esta industria es lo que necesitamos, digamos, bien de talar bosques o bien de ocupar y tal, si poco a poco empezamos a quitar esa necesidad de consumir muchas carnes, ¿vale? Al menos las carnes, digamos, a nivel industrial, si nosotros quitamos eso, poco a poco, evidentemente, esto tiene que ser un proceso paulatino. Esto no es pum de golpe, ¿vale? Tiene que ser poquito a poco, ir acostumbrando al cuerpo a otras fuentes. Entonces, poco a poco, vamos a conseguir realmente pues esto, ¿no? A fin de cuentas, es decir, vamos a conseguir, lo que vamos a lograr realmente es, reducir la cantidad de superficie que utilizamos para alimentarnos. De todo lo que utilizamos como cultivo de la industria agrícola para alimentar al ser humano, no llegamos ni a utilizar ni un 20%. No sé si incluso llegamos al 10%, como mucho. No tengo ni idea, pero bueno, como mucho sea eso. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Bueno, pues lo que ocurre justamente es que si paulatinamente dejamos de consumir productos animales de la industria ganadera, es decir, animales, estamos hablando terrestres, si poco a poco vamos dejando de hacer eso, entonces vamos a necesitar menos superficie de cultivo. Y parte de esas áreas pueden ser naturalizables, es decir, que vuelvan otra vez a reforestarse como estaban antaño. El ideal ecologista, ¿cuál sería? El ideal ecologista sería que todo el mundo dejáramos de consumir carne. Carne, o sea, evidentemente, de productos, o sea, de la industria ganadera de animales terrestres. Es decir, la carne de pollo, la carne de cerdo, la carne de ternera, la carne de cabra o de cordero, todas las industrias, ¿vale? Y estamos hablando a nivel terrestre. Y las razones, aparte de que las he comentado aquí un montón de veces, ya las conocéis, ¿está bien? Entonces, lo que ocurre con todo esto es que eso sería lo ideal. Porque vosotros suponéis, simplemente hacéis cálculos. Si de todo el 100% que utilizamos, o sea, si de toda la superficie que tenemos
creo recordar que utilizamos un 85% del total de la superficie cultivable del planeta. Y de ese 85%, un 75% es lo que utilizamos para alimentar a toda esta industria agrícola. Simplemente esto es cuestión de hacer cálculos, ¿vale? Aquí, en estos temas, hay que ser frío y calculador para entender qué es lo que vienen a decirnos los cálculos. Es decir, el proceso es muy fácil, ¿está bien? El proceso es sencillo. Lo que tienes que hacer es, si ocupamos un 85% y el 75% son para la industria ganadera, esto, el 85 menos el 75, es un 10%. O sea que utilizaríamos un 10% de toda la agricultura que tenemos actualmente para alimentarnos. Eso permitiría sostener mayor población de seres humanos utilizando la misma superficie de cultivo. O sea, esto, para que veáis, esto es súper importante. O podríamos mantener a la misma población con mucha menos superficie. Y el resto de esa superficie, evidentemente, pues podría utilizarse con el objeto con el objeto, por ejemplo, de que la propia madre naturaleza lo vaya reforestando. ¿Vale? Y sí que sería pues un punto más de absorción de dióxido de carbono y emisión de oxígeno. Porque para las plantas el oxígeno es un residuo, pero para nosotros es fundamental. ¿Está bien? Entonces, a partir de aquí, ¿vale? Ya me voy a empezar a meter en un tema un poquito controversial, ¿vale? Y es que resulta que el tema controversial es el siguiente. Pero antes de nada, ¿te está gustando todo este contenido? ¿Te gustaría aprender sobre cómo puedes reducir tu impacto medioambiental simplemente aplicando estas técnicas? Bueno, pues como estás viendo, cada día te estoy ofreciendo bastante contenido de la máxima calidad posible. Entonces, por esa razón, ¿te puedo pedir un favor? Por favor, suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones, ya que esa es la única vía que tiene el algoritmo de YouTube de avisarte de forma actualizada de todo el contenido nuevo que voy subiendo a este canal. ¿Está bien? Así que suscríbete y activa la campanita. Además de todas estas cosillas, somos ya en YouTube. De hecho, si no me encuentras por aquí, métete en YouTube y pones Juan Carlos _medio mente ecologista. ¿Vale? Y somos ya más de 4.500 mentes ecologistas. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos vosotros. Millones de gracias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Vale? ¿Qué ocurre precisamente con todo este tema, ¿no?, que es tan controversialista? En espiritualidad, y una de las ramas que está relacionada con la espiritualidad se llama la Ayurveda. Una de las cosas que se dice es que la energía que necesitamos, conforme van pasando por diferentes cadenas alimenticias, va teniendo pérdida. Y como científico que soy, esto me recuerda a la medida de la eficiencia, por ejemplo, de una máquina o de un proceso. Cuantas más piezas o cuantos más pasos tenga que seguir una máquina o un proceso, más pérdidas energéticas hay. Por esa razón, aquella máquina que menos piezas tenga para hacer la misma función que estamos hablando, es la más eficiente. Por esa razón, mecanismos tan simples como un muelle, por ejemplo, o un resorte, o una persiana mecánica, mecánica y tal, es de lo más eficiente. Porque son mecanismos súper antiguos, pero que funcionan de maravilla. O sea, funcionan tan bien que es una tecnología que, o incluso, por ejemplo, el propio tornillo, que es una tecnología bastante antigua, pero es que funciona de maravilla. O el propio martillo, ¿está bien? Son ideas que funcionaron tan a la perfección que prácticamente, pues ya son herramientas indispensables. ¿Y qué es lo que ocurre?
Pues que en la cadena de alimentación de la Ayurveda también ocurre lo mismo. Y es que alimentarse de plantas es mucho más sano para el medio ambiente que alimentarse mayormente de productos cárnicos, de productos de origen animal. ¿Está bien? Con lo que propone la Ayurveda es que empecemos a alimentarnos de cada vez más productos vegetales. Cada vez más. Y cuanto más naturales, cuanto más crudos, evidentemente mejor. Eso no significa que no tengas que cocinarlo. Evidentemente tienes que cocinarlo, ¿está bien? Y bueno, pues resulta que cada vez más personas que están metidas en el desarrollo espiritual, personal, de las que yo me incluyo. Y por cierto, si quieres saber más de todo este tema, te recomiendo que busques en YouTube a un autor que se llama Laín García Calvo, ¿vale? Porque su contenido es bestial. O sea, su contenido es chapó. Es lo mejor que puedes encontrar en el mundo de habla hispana en temática de espiritualidad. Sinceramente es lo mejor. A mí no me paga, ¿vale? Pero que sepas que digo esto porque yo mismo lo he experimentado. Y ahora en particular vamos al tema. Ya lo que ocurre con todo esto, y viene aquí, pues bueno, pues el tema, ¿no? Que mucha gente da. Lo que ocurre con todo esto es que cada vez más personas son las que proponen dejar de consumir productos de origen animal. Cada vez más personas espirituales de verdad, no las de entretenimiento, ¿vale? Personas espirituales de verdad y que ya están profundizadas, incluso continúan profundizando en este tema, proponen alimentarnos de cada vez más productos de origen animal. Cada vez más y más, y cada vez más, y cada vez más. ¿Está bien? De tal forma que se llega a un extremo, al menos esto sería para la visión de la gente que no entiende, la gente llamaría esto como llegar a un extremo. Pero llegan a la situación en la que su cuerpo, estando sano, que no es que tenga ninguna enfermedad, rechazan incluso productos de origen animal. Yo, por poner un ejemplo, ya he dejado de consumir, o sea, hace ya muchos años que dejé de consumir carne roja. En plan, carne de ternera, por ejemplo, ya he dejado de consumirla. También dejé de consumir carne de cerdo. Empecé a consumir carne de pollo. Pues ahora, el siguiente paso, de hecho la carne de pollo es la única carne de la ganadería terrestre, ¿no?, que consumía. Terrestre digo, de los que se mueven por la superficie de la tierra, ¿vale? Para el siguiente paso es dejar de consumir carne de pollo. Porque hay algo que ocurre en mi interior, seguramente será por el avance espiritual, que me pide que busque otras vías, otras fuentes de encontrar esos nutrientes que necesito. Y es que cada vez más consumo más fruta, más verdura, más hortalizas, más cereales, más legumbres, lo más crudas posible. Si hay que cocinarlas, las cocino y no pasa nada. Eso no es ser antiecologista, ¿vale? Eso es también ser lógico, ¿vale? También hay que ser lógico. Y también te encontrarás con mucha gente que te diga, en plan, no, porque eso te puede buscar una enfermedad, no sé qué y tal. Bien, pues mira, sobre esto os voy a contar algo bastante curioso. En la época de mis padres, cuando mis padres estaban vivos, pero eran mucho más jóvenes, hace, yo qué sé, como 40 años, sí, por ahí, 30 y muchos años, 40 años y tal, allá por los años 80, finales de los 70, años 80 y tal, muchos estudios científicos y farmacéuticos apuntaban a que es totalmente necesario para tener calcio, es totalmente necesario consumir leche de vaca. Tiene que ser de vaca, porque si no es de vaca no vale. Bueno, pues ¿cuántos casos se han dado de personas que no han parado de consumir leche de vaca y han acabado desarrollando, por ejemplo, osteoporosis, yo qué sé, algunos otros problemas en los huesos o incluso en ciertos casos cáncer? Pero la ciencia, vamos, cuando digo ciencia entre comillas, es la ciencia antigua, ¿vale?
La ciencia antigua es la de, por ejemplo, pues la del siglo XX, la de que está formada por personas que tienen una mentalidad demasiado cerrada y que cuando les ofrece nuevos puntos de vista basados en la propia ciencia, es decir, nuevos puntos de vista científicos y basados en la propia ciencia, automáticamente, ¡pum!, se cierran. Porque se sale de su discurso fácil. Entonces, lo que ocurre con todo esto es que automáticamente no saben explicarlo o lo callaban. O también, por ejemplo, pues lo que ocurría con cierto tipo de estudios que hacía pues, una universidad, no sé qué, de las consecuencias de consumir exceso de azúcar, que no estoy descubriendo América. Es decir, todos sabemos, evidentemente todos sabemos, que el azúcar, consumir azúcar en exceso, se comporta en el cuerpo como una droga. De hecho, el azúcar es una droga, pero es una droga legalizada, ¿vale? El azúcar es como una droga como la marihuana, por ejemplo, como el alcohol en ciertas personas, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre con todo esto? Pues que hubo varios estudios científicos que algunas empresas, a base de sobornar a estos grupos científicos, les hicieron callar, literalmente. Y eso, por ejemplo, eso es ser anticientífico y la propia comunidad científica aprueba este comportamiento. Así que quiero, por favor, que me expliquen dónde está ahí el auténtico rigor científico. Porque no lo está. Ahí hay simplemente rigor en intereses comerciales, pero no un rigor científico. Gracias a Dios, como esta situación no se sostenía, hace ya muchos años todo esto empezó a caerse, a caerse, a caerse. ¿Y qué es lo que han hecho las diferentes industrias? Bueno, pues lo que han hecho ha sido una cosa muy fácil. Y simplemente pues ha consistido en cambiar la leche de vaca por leche de soja. Te pone leche de soja con sabor a vainilla, leche de soja enriquecida con calcio, leche de soja con esencia a fresa, leche de soja con esencia a chocolate, leche de soja con mezcla de leche de arroz, leche de soja con no sé qué. Eso es lo que se llama la adaptabilidad. Si la sociedad cambia, tú como empresa tienes que cambiar, te tienes que adaptar, porque si no, hundes tu empresa. O sea, esto es súper fácil. Esto es así de sencillo. ¿Entendéis lo que os quiero transmitir con todo esto? Bueno, pues ahora resulta que una serie de estudios científicos a los que algunas empresas que ya quebraron, empresas del siglo XX ya han quebrado y tal, ahora están empezando a surgir nuevos estudios científicos, que esto ya se sabía de antes, donde hay ciertos productos de origen vegetal que aportan más calcio y más vitaminas que la propia leche de vaca. Ponemos un ejemplo. ¿Sueles consumir espinaca y acelga con bastante frecuencia? Vale. Pues ¿tú sabías que las espinacas, por ejemplo, aportan hierro? ¿Sabías que, no me acuerdo exactamente, pero los cacahuetes creo recordar que aportan la vitamina B o la A, no me acuerdo. Pero es de los que mayor cantidad de productos de origen vegetal aportan al cuerpo. Ese tipo de vitamina en particular. ¿Tú sabías eso? Bueno, pues la cuestión es que para la próxima vez que te encuentres con alguien de no, porque si dejas de consumir carne de vaca, carne de pollo, no sé qué, te vas a enfermar y no sé qué y tal. Pues mentira. Mentira. Así de claro. Porque hay otras fuentes de proteína que proceden de productos vegetales. Y no tienes que volverte un vegano ultra radical. Es decir, yo te hablo de lo que yo he hecho. Yo te doy mi ejemplo. Pero luego te doy libertad. Tú decides. ¿Tú quieres seguir consumiendo carne? Perfecto. No voy a señalarte, no voy a juzgarte. Es tu decisión. Simplemente el mundo de la ecología es algo que por un lado necesita mucho rigor y tal, pero también influye mucho la estadística, es decir, el comportamiento humano, la decisión, no sé qué y tal. Entonces, hay una gran parte de la ecología, del medio ambiente, que funciona mediante la matemática estadística. Y eso ya no es algo que podamos controlar con una sencilla ley. No se trata de prohibir para siempre. Se trata de educar, se trata de enseñar y dejar que la gente vaya siguiendo su propia evolución. Yo he llegado a un punto en mi propia evolución espiritual en la que
Sí, yo consumo carne de pollo, pero siento rechazo. No es que me ponga enfermo, no es que me ponga a vomitar, no me pasa nada de eso. Simplemente siento rechazo, ya está. Yo ya siento rechazo por consumir la carne de origen, o sea, la carne, digamos, que proceda de la industria agrícola, de los animales terrestres. Pescado, por ejemplo, sí consumo. Y de hecho el pescado es más sano. No sé si lo sabían, ¿vale? Pero bueno, que ya, señores, hasta aquí todo este contenido, por supuesto. Esto lo digo así de claro. Es decir, que cada cual aplique estos principios, o sea, adapte estos principios, mejor dicho, a su propia vida. Siempre os voy a decir lo mismo. Jamás, o sea, jamás de los jamases, os voy a decir adaptar vuestra vida a estos principios. Al contrario, adaptad estos principios a vuestra vida. Aquello que os venga bien, utilizadlo. Si hay algo que os sienta mal, si hay algo que es por vuestra genética, si hay algo que simplemente no queréis, no lo hagáis, da igual. Yo no voy a juzgaros porque comáis carne, no lo voy a hacer. Simplemente os hablo de mi camino y os quiero compartir qué es lo que a mí me ha ayudado, qué es lo que a mí me ha servido y que cada día me está sirviendo para avanzar más. Y por cierto, una pequeña anécdota súper rápido, una cosa súper rápida. Hablando de este señor de Laín García Calvo, hace unos meses atrás sacó un programa que se llama La Supraconsciencia. Dentro de ese programa, no voy a dar muchos datos y tal en profundidad porque evidentemente el producto es suyo y tal, pero hay una cosa en particular que es que viene a colación, viene, como se dice aquí en mi tierra, viene a huevo, ¿no? Acerca de lo que estamos hablando ahora mismo. Vi un par de comentarios en ese curso de la supraconsciencia, en el que esas propias personas, una vez que ya habían hecho una evolución espiritual y tal, una vez que ya lo habían hecho y tal, no os vais a creer, ese tipo de personas en particular, resulta que, bueno, pues que estaban empezando a rechazar los productos los productos cárnicos, es decir, los productos de origen animal terrestre, o sea, terrestre, digamos, de la superficie de la tierra, procedentes de la ganadería. Que no soy el único. Y en mi caso, por ejemplo, era el más light, el más suave. Porque yo ya solamente me alimentaba de carne a base de pollo. Carne de pollo, ya está. Carne blanca. Pero es que en esos casos estamos hablando de personas que comían carne de ternera, carne de cerdo, es decir, pieza gorda, pieza muy de carne roja. O carne blanca, estilo, pero carne de cerdo, por ejemplo. Y esas personas han llegado a sentir por dentro rechazo hacia esos productos. Es decir, que la evolución espiritual es real. Esto no es ningún cuento, ni vendehumo, ni nada de ese calibre, ¿vale? Todo esto es real, ¿vale? Así que nada más, señores, hasta aquí todo este contenido. Espero realmente que os haya gustado y, bueno, como siempre os digo, si todavía no lo has hecho, si me estás viendo... Bueno, ahora ya se llama desde Meta, porque, claro, a partir del día 15 de septiembre del 2022, ahora empezaron a hacer cambios. Bueno, pues entonces sí. Si me estás viendo desde Meta, ya va a ser así más fácil, ¿vale? Yo le llamo Meta. Se llama metaverso, da igual, ¿vale? Cuando yo ya digo Meta, ¿vale? Estoy hablando de Facebook e Instagram. Y WhatsApp también, si tiene. O sea, ya Meta directamente. Si me estás viendo desde Meta, ya sabes, dale a seguir y me gusta. Si por el contrario me ves desde YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y además de todas esas cosas, si todo esto te ha gustado, imagínate, ¿vale? Imagínate lo que te vas a encontrar aquí dentro. Mente ecologista es una solución real a un problema real que tanto el mercado como el propio medio ambiente llevan demandando años, ¿vale? Pero el ser humano, como simplemente hizo caso omiso, luego ocurrió aquel escenario de la primavera del 2020, ¿verdad?
Un escenario de caos, dolor, malestar, incertidumbre, depresión, soledad, enfermedad, fallecimiento, muerte incluso. Hubo mucha gente que acabó quemada. Si tú ya no quieres volver a vivir ese tipo de escenario, bueno, pues te voy a dejar justamente aquí un enlace con el objeto de que puedas adquirir Mente Ecologista. ¿Está bien? El proceso es muy fácil, ¿vale? Pincha en el enlace, sigue todos los pasos y una vez que hayas terminado, yo me encargo personalmente de enviarte Mente Ecologista a la mismísima puerta de tu casa. Como estás viendo, es un proceso fácil, rápido y cómodo. Tan cómodo que incluso lo puedes hacer tumbado en el sofá de tu casa desde tu propio móvil. Así que si todavía no lo has hecho, ¿a qué estás esperando? ¿Está bien? Además de todas estas cositas, ¿está bien? Como siempre os digo, cuidaos mucho. Cuidaos de corazón y cuidad el bioma al que pertenezcáis, ya sea natural, artificial o trascendental. ¿Vale? Y ahora, sí que sí, muchas gracias a todos vosotros, os mando un fuerte y un enormísimo abrazo y nos vemos en el contenido de mañana. Gracias y adiós.